Hoy hablaremos de un hombre de Dios y la necesidad que tiene que pasar por procesos hasta lograr el carácter y las calificaciones que son necesarias para cumplir el destino que Dios ha establecido para él. Por supuesto que es aplicable a nosotros. Los mismos principios se aplican a nosotros, sea usted hombre o mujer. Dios está formando en cada uno un hombre o una mujer de Dios. No importa si es usted una persona ya de edad avanzada o un joven. Todos estamos siendo llamados para ser hombres y mujeres de Dios y tenemos que pasar por procesos. Nuestro modelo en esta mañana es Moisés. Y podemos identificar en la vida de Moisés 3 procesos. El primero fue en su infancia. Llamaremos a estos procesos de infancia. El segundo, procesos de juventud. Y el tercero son los procesos de maduración. 3 niveles de procesos en la vida de toda persona, que son los procesos de infancia, procesos de juventud y procesos de maduración. Hablemos de estos 3 procesos. Éxodo capítulo 2, versículo 10 al 22. Ya crecido el niño a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo, además le puso nombre, por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel, ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, le preguntó, ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, le dijeron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio a beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó, soy un extranjero en tierra extraña. 3 procesos, procesos de infancia, procesos de juventud y procesos de maduración. Analicemos en la vida de Moisés cada uno de estos. Procesos de infancia. Si usted recuerda, el proceso de Moisés inicia desde que era pequeño, desde que es dependiente de sus padres. Recordemos que su madre valientemente lo expuso a la voluntad de Dios en una pequeña canasta, poniéndolo en el salvaje río Nilo. Esto entendemos que fue un acto de fe de esa mujer, de la madre de Moisés. Fue un acto de fe bien recompensado, puesto que ese bebé tenía un propósito divino. ¿Cuál era el propósito de Moisés? El ser el libertador del pueblo de Dios. La lección que hemos aprendido de ello, nosotros, es que teniendo nuestros hijos un propósito divino, la única manera segura de dejarlos y soltarlos es equipándolos para que puedan enfrentar el mundo.
Necesitamos, en ese tiempo en donde el ser humano es trabajado o es su primer proceso, que es la infancia y la juventud, los padres tomamos una labor muy importante. Se dice que los primeros años de vida de un ser humano son de los más importantes. Lo que usted siembre en un pequeño desde que nace a los 4 años, usted hermano ganó mucho o perdió demasiado. No lo podemos entender, pero hay algo en cada ser humano que en las primeras etapas de su vida son cruciales. Ahí muchos bebés son abusados, ahí muchos bebés son maltratados, ahí muchos bebés son rechazados, muchos bebés son mal educados, muchos bebés empiezan su peregrinar en la vida. Por eso los primeros años son importantes. No estoy diciendo con esto que no son importantes los demás, pero debemos entender que Dios empieza a tratar con un ser humano desde el vientre de su madre. Dios empieza a tratar con el ser humano desde los primeros días de su vida. Dios empieza a tratar con cada ser humano desde los primeros años de vida. Y los procesos que Dios tiene para con ese bebé tienen que ver con sus padres, porque el bebé no está lejano de sus padres. El proceso que Dios tenía para la vida de Cristo inició en el cobijo de José y de María. El mismo Moisés no se echó al río solo, fue su madre, su familia la que lo puso en el río, pero no lo tiró al río para desecharlo, sino que lo puso en una canasta para que Dios cumpliera su propósito. Para nosotros, ¿qué puede significar esa canasta? La canasta para nosotros y para nuestros hijos es el Evangelio. Recuerde que el arca en la cual nosotros somos salvos es Jesucristo. Y eso no cambia para nuestros hijos, para todo ser humano. La mejor manera que usted puede preparar a sus hijos para cuando lleguen a ser adultos, cuando tengan que irse a la universidad, cuando ya empiecen a agarrar cierta independencia, es meterlos ¿en dónde? En Cristo. Porque Él es el arca. Si sus hijos han de enfrentar el mundo es con el Evangelio, porque si ellos enfrentan o cualquier ser humano enfrenta el mundo sin el Evangelio, está perdido. Se va a combinar con el mundo y se lo van a comer las fieras del río Nilo, del mundo. Lo va a acabar Egipto, lo va a absorber el faraón, lo va a esclavizar y va a ser un esclavo más de Egipto. Lo que usted y yo necesitamos hacer es dejar que Dios trabaje en nosotros, creerle a Dios, poner a nuestros hijos en el Evangelio y saber que es el mejor lugar a donde usted los puede poner. La gente de afuera le va a decir que los va a meter, los va a hacer ignorantes o que usted los está criando mal. No, hermano, la mejor manera de criar a nuestros hijos es en el Evangelio. El Evangelio es lo único que puede librar a nuestros hijos. Si nosotros rodeamos a nuestros hijos del Evangelio y los metemos en Cristo, estaremos preparándolos para que puedan enfrentar el mundo. Los procesos del hombre de Dios son los procesos de sus padres. ¿Sabe que usted como padre está siendo también procesado a través de sus hijos? Y sus hijos están siendo procesados a través de usted. Y debemos estar preparados para ello. ¿Tiene usted un hijo enfermo? Usted necesita estar preparado para eso. Ninguno de nosotros, hermano, estamos expuestos a los accidentes. Imagínese que alguno de nuestros hijos tiene un accidente o de pronto es detectado con una enfermedad. No son mala suerte, hermano. Son procesos de Dios y tenemos que estar preparados para ello. Hay muchas veces cuando algunos de sus hijos lo abandonan, le dejan la casa, le causan conflictos. Son procesos de Dios para usted y para sus hijos y tenemos que estar preparados. No le estoy diciendo a ustedes jóvenes que se tienen que ir de la casa. No le estoy diciendo a ustedes jóvenes que tienen que tomar el mal rumbo de muchos porque ustedes quedan a expensas del mismo Satanás y de ser destruidos. Somos instructores, los que somos padres de familia, estratégicos. Le voy a repetir esa idea. Los que somos padres somos instructores estratégicos.
Una estrategia es un plan de acción concreto que va a permitir alcanzar metas. Si tenemos una meta, necesitamos una estrategia. Usted como padre es aquel que administra la estrategia que Dios tiene para sus hijos. Es el proceso de Dios para sus hijos. Y usted ha sido llamado por Dios, ordenado por Dios, para instruirles estratégicamente. Ustedes están en el camino de sus hijos. Usted y yo estamos en el camino de nuestros hijos para meterlos en su camino. Como dice el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino, ponlo en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Y vamos en el camino con ellos, como María fue enviada por su madre para ver a dónde iba el arca, hacia dónde lo llevaba el destino, el propósito de Dios, hacia dónde lo lleva el evangelio. No debemos tener temor, hermanos, de permitir que nuestros hijos busquen a Dios. Usted, hermano, al contrario, tiene que fomentar en sus hijos la búsqueda de Dios. Si un hijo le dijera, papá, Dios me llama al ministerio, usted tiene que apoyarlos. Papá, mamá, Dios me llama a las misiones. Usted tiene que apoyarlos sin ningún temor, porque van con Dios, porque Dios los está llevando. Usted y yo somos instructores estratégicos. Los primeros años de vida de Moisés fueron estratégicos. ¿Dónde fue criado en sus primeros años? Con su madre y entre su pueblo. Y esto es muy importante. ¿Dónde fue criado Moisés en sus primeros años? Los primeros años de vida de un hijo, ¿dónde son estratégicos? Al lado de su madre y en su pueblo. Estamos hablando, si lo aplicamos a nosotros, tienen que estar nuestros hijos junto a nosotros. ¿Y dónde? En la iglesia, que es el pueblo de Dios. Debe ser criado bajo los principios bíblicos. Nuestros hijos tienen que estar, hermano, en donde estamos. Nosotros tenemos que fomentarlos. Usted tiene que ser un fiel miembro de la iglesia, en donde usted es fiel a sus servicios, fiel a las actividades, y donde sus hijos puedan tener actividades, tienen que conectarlos y tienen que ponerlos, porque son parte del escenario del pueblo de Dios. Usted es el responsable de criarlos, usted es el responsable de instruirlos, usted es el responsable de sembrarle la palabra de Dios. Pero usted es responsable de conectarlos en el ambiente del pueblo de Dios. Usted tiene que meterlos en el arca y tienen que los primeros años de vida, hasta donde estás a su alcance, criarlo en los caminos del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Llega el momento en donde ellos toman sus propias decisiones, pero los habremos puesto en un arca que será la única que los pueda librar. Y si no están metidos en esa arca, hermano, no podemos garantizar absolutamente nada. Hemos fracasado, hermano. El fracaso de un padre no es lo que usted ve en sus hijos, sino el haber dejado pasar el tiempo y no haber hecho un arca para ellos. Porque tarde o temprano van a ser echados al río Nilo. Tarde o temprano saldrán al mundo. Tarde o temprano irán a trabajar, a puestos de trabajo, a lugares de trabajo. Tarde o temprano estarán en escuelas en donde se les van a ofrecer drogas. Van a estar en sus escuelas en donde sus mismos amigos los estarán involucrando, metiendo en problemas, en donde se van a empezar a relacionar con gente que usted no quiere que se relacione. Va a llegar tarde o temprano ese momento, pero usted tiene que ser sabio en las primeras etapas de su vida para que sus hijos puedan ser criados y ya hayan bebido de la leche de mamá, criados en las faldas de mamá. Usted es responsable de presentarles o facilitarles el conocimiento del evangelio y buscar en ellos una experiencia genuina. Usted y yo, los que somos padres, debemos supervisar que están creciendo en conocimiento y en el pueblo de Dios al que pertenecen. Usted tiene que asegurarse que sus hijos pertenecen, que sus hijos están conectados al cuerpo de Cristo. Usted se tiene que asegurar. Esa es su responsabilidad. El siguiente proceso es la juventud como tal. Versículo 10. Dice la Escritura aquí en Éxodo capítulo 2, versículo 10. Ya crecido el niño, ¿verdad? Ya pasó la infancia, ya había sido criado con mamá.
Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón. Ya es tiempo de llevarlo ¿a dónde? A Egipto. A Egipto. ¿Y qué pasó con ella? Ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Entonces, versículo 10, ahí empieza, es el inicio de un proceso. Ahora ese proceso está lejos de mamá y de su pueblo. Y ese sería un proceso instructivo. Usted es un instructor estratégico, pero ahora viene una segunda etapa. Si yo lo aplicara o lo viera de una manera práctica en nuestros tiempos, en nuestra vida, cuando sus hijos, como yo le decía, tienen que ir ya a la escuela, nuestros hijos pasan horas lejos de nosotros. A veces pasan más horas más lejos de nosotros que cerca de nosotros. Usted tiene menos oportunidad o escuchan más a sus maestros que su voz. Pasan más tiempo con sus compañeros que con nosotros, porque trabajamos y porque van a la escuela. Son presentados ahora a quienes los van a educar y los van a instruir en las artes y las ciencias del mundo. Ahí van a escuchar en la escuela las teorías científicas, van a escuchar que Dios no creó el universo, sino que fue creado de la casualidad, y ahí van a escuchar que el hombre desciende del mono. Van a empezar a escuchar teorías económicas, teorías sociales, teorías espirituales. Van a empezar a conocer lo que creen sus otros compañeros, van a ser involucrados y van a ver que hay jovencitos que son niños y que deciden que por su decisión dicen somos niñas y que se les va a tolerar, y lo van a ver al revés, va a suceder lo mismo. Van a empezar a ver que hay personas de otras religiones y las cuales deben respetarse, cada persona debe respetarse, todo eso debe respetarse, pero van a empezar a vivir un ambiente que es del mundo y van a estar expuestos a peligros en donde al mismo tiempo muchos inclusive de los jóvenes cristianos caen en los engaños del mundo. Ese es el tiempo en donde empieza otro nuevo proceso. Pero si usted los puso en el arca y si se crearon con usted y si usted les presentó el evangelio, si usted ya les puso una identidad y les ha enseñado que ellos son hijos de Dios, que ellos son parte del pueblo de Dios, que ellos no creen lo que otros creen, que sus hijos deben saber muy bien que Dios hizo el universo, deben saber muy bien que esas cosas que enseña el mundo son teorías y que la palabra de Dios es verdad. Por eso hay que luchar, hermano, por nuestros jóvenes. Y el principal es usted. Tiene que insistir en que sus hijos escuchen la palabra de Dios y que la vivan. Ahora llega el momento en donde su proceso está lejos de mamá y de su pueblo. Tarde o temprano los seres humanos tenemos que ser tratados. Creo que la mayoría o todos nosotros alguna vez fue tratado en el mundo, ¿verdad? Algunos terminaron en el mundo. ¿Qué les dejó el trato del mundo? Algunos prisión, ¿verdad? Literalmente. Física y además espiritual. ¿Cuántos terminaron en vicios? ¿Cuántos terminaron involucrados con mujeres o con hombres malos, perversos y terminaron mal? Con enfermedades, con abusos, con un montón de cosas. Aún eso, hermano, fue un proceso. Y espero que ya haya aprendido. El proceso de Moisés ahí no fue malo, definitivamente. Para muchos, para la mayoría sí es malo. Así que no crea que porque Moisés fue llevado a Egipto, eso significa que todos tenemos que andar. Ustedes jóvenes digan, tarde o temprano yo tengo que ir a conocer el mundo, porque el mundo no les va a dejar nada bueno. Nada. Si ustedes quieren darse un paseo por el mundo y decir, ya estoy un poquito harto de esto, voy a darme un descanso, un break de las cosas de Dios, el diablo allá no lo va a acariciar. Él no tiene piedad. El único que tiene misericordia es Dios. Pero el diablo no. Ahora, Dios sí puede permitir y decirle, diablo, trata a este.
pero no quiere usted pasar por eso. Pero cada uno de nosotros, lo que quiero enseñarle, hermano, es que estamos siendo instruidos y procesados. Muy bien. Dice Hechos capítulo 7, versículos 21 al 22, que son una paráfrasis o es la forma en la que Esteban hablaba acerca de Moisés y de los primeros años. Dijo lo siguiente, mire con atención para que entendamos el proceso de la juventud. Usted es hijo de Dios. Yo espero que usted ya no va a ser tratado por el mundo para que lo trate mal el mundo. Pero usted debe saber que ahorita usted a lo mejor está en un momento de trato de Dios. Ya no es un niño, pero a lo mejor espiritualmente usted está en un trato de Dios antes de llegar a la madurez. Vea lo que dice Hechos 7, 21 al 22. Y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Versículo 22. Así Moisés fue instruido. Dice esa palabra. Moisés fue instruido. Fue criado por su madre e instruido como israelita. Pero cuando fue entregado a la hija del faraón, fue instruido ¿qué? En toda la sabiduría de los egipcios. Así como los jóvenes, y es el caso de muchos de nosotros, vamos a la escuela y ¿en qué fuimos instruidos? En toda la sabiduría del mundo. No está mal que tengamos una profesión, que conozcamos ciencia, que conozcamos artes. Es importante. Moisés lo vivió. José fue una persona importante en Egipto y seguramente fue educado también. Daniel, fueron hombres que fueron criados como israelitas, pero formados intelectualmente en las ciencias y las artes del mundo. Y fueron gente importante y gente inteligente. ¿Sí? Moisés fue un hombre, dice, instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y mire esta frase, y era poderoso en palabra y en obra. Ponga atención en esto. ¿Cómo era Moisés? Poderoso en palabra y en obra. Pero esa frase, poderoso y palabra en obra, no es una frase espiritual, decir, era un siervo de Dios y era un predicador tremendo de la palabra de Dios, sino era un egipcio, cuyo poder lo había aprendido en la sabiduría, porque había sido instruido en la sabiduría de los egipcios como de los más importantes. Él era un noble egipcio, porque había sido creado en la corte de Egipto, así que su poder en palabra y en obra era como un egipcio. Era un hombre instruido en las artes y en la ciencia de los egipcios, que usted sabe que era una ciencia extraordinaria. Era un conocimiento extraordinario que se sabe que tenían los egipcios. Era un hombre, era un líder hecho y derecho. Podemos decir que Moisés fue privilegiado. ¿Por qué? Porque tuvo una buena infancia. Moisés tuvo una buena infancia y una buena juventud. Fíjese, tuvo una buena infancia porque se crió al lado de ¿quién? De su madre. Y tuvo una buena juventud porque fue a las mejores escuelas. ¿No le parece una buena combinación para nuestros hijos? ¿No es lo que usted busca? ¿Verdad que es un privilegio saber que nuestros hijos están siendo criados bien como pueblo de Dios, como nuestros hijos criados con nosotros y que además vayan a las mejores universidades? Moisés fue privilegiado. Moisés fue privilegiado. Tuvo dos cosas, cariño y educación. Nuestros hijos hay dos cosas que necesitan, cariño y educación. Eso lo forjó al Moisés de este momento, un hombre que amaba a su pueblo porque había sido amado por su pueblo. Un hombre que su pueblo y que su madre, mejor dicho, su madre, su familia, vio en él un propósito de Dios. Y además que tuvo la fortuna, que no fue una casualidad, sino el propósito de Dios de haberlo llevado hasta ser la persona más educada de los israelitas. No había israelita que tuviera la educación que tuvo Moisés. Era un noble. Ahora, yo asumo, hermano, que es lo que nuestros hijos tienen aquí. Yo le pregunto a usted, ¿sus hijos tienen cariño?
¿Tienen educación? Eso es lo que debemos buscar, hermano. Usted tiene que esforzarse para que sus hijos puedan estar bien educados y motivarlos para que vayan a la escuela. Pónganlos a la escuela, busque la manera que ellos vayan a la escuela. Es importante que se formen en ello. El resultado de su educación, ¿cuál fue? Que era poderoso en palabra y en obra. ¿Qué es lo que hace egipcio? Nos hace poderosos en palabra y en obra. Nos hace ingenieros, nos hace arquitectos, nos hace médicos, nos hace abogados, y cada una de esas artes y de esos oficios y de esas cualidades nos dan capacidades para presentarnos, para hablar, para vender, para comprar y para actuar. Nos dan capacidades y nos hacen hombres y mujeres muy capaces. Moisés tenía todas las cualidades y experiencia física, militar, tenía preparación militar, intelectual, social, política y todos los aspectos que se podía esperar de un gran líder. Moisés los tenía y se los forjó ¿quién? Egipto. ¿Quién se los dio? Egipto. Tenía todas las características para poder ser un buen líder de su pueblo. En Egipto tenía las influencias. En Egipto tenía toda la facilidad y la libertad. ¿Para qué? Para poder beneficiar ¿a quién? A su pueblo y convertirse en un líder de su pueblo. Pero viene una prueba, hermano. Versículo 11 al 15. Esta es la prueba del proceso de la juventud. ¿Cuál fue el proceso de la juventud? Meterle conocimiento y hacerlo poderoso en palabra y en obra. Hermano, usted y yo puede que tengamos capacidades y solamente seremos poderosos en palabra y en obra. Yo quiero preguntarle aquí, ¿usted cree que Dios nos puede usar con esa palabra y con esa obra? Nos puede usar, pero no siempre lo hace. Eso no quiere decir que ya estamos listos. Lo que quiero decirle en esta mañana es de que no porque usted y yo tengamos un oficio, tengamos 30 y tantos años, 40 y tantos años, crea que ya estamos listos o que ya acabamos. Es posible que ni hayamos todavía empezado. Versículo 11. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés. Y aquí no estamos hablando del niño, sino de Moisés crecidote. Ahorita le voy a decir cuántos años tenía. Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía a nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Cómo cambió la historia de un momento al otro? Esto fue un intento de liberación. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Poder y palabra. Tenía capacidad. ¿Y qué hizo Moisés? Fue a ver a sus hermanos. Él sabía a dónde pertenecía. ¿Y qué vio ahí? Una oportunidad de liberación. Él pensó que era el momento, el lugar. Él sabía cuál era su llamamiento, hermano. Pero no era el momento. No era el tiempo. Esto fue un intento de liberación. Pero la estrategia, ¿se acuerda de la estrategia? La estrategia es el plan a través del cual voy a cumplir la misión. Entonces, la estrategia de Moisés le falló. ¿Verdad que tenía todas las cualidades? Y cuando él con su fuerza mató al egipcio, ¿cuál fue el resultado? Fue un desastre. Porque cuando vamos antes de tiempo, siempre va a haber terribles desastres. Este incidente mostró, número uno, que los israelitas no estaban listos todavía para salir de Egipto.
Los israelitas todavía no estaban listos para salir de Egipto. Y dos, Moisés tampoco estaba listo para ser su guía. Dios los iba a liberar. Ellos esperaban un libertador. Moisés sabía que era el libertador. Pero el pueblo de Dios todavía no estaba listo para ser liberado. Y Moisés todavía no estaba listo para ser su libertador. Le voy a decir por qué. Porque no tenemos la noción de lo que significa la libertad. No sabían para qué era la libertad y qué significaba la libertad. Posiblemente para ellos la libertad era quedarse en Egipto, pero con un líder como Moisés y heredar Egipto. No sabían que el propósito de Dios era sacarlos de Egipto. Usted y yo, hermano, debemos entender esto. Y ahí fracasan muchos. Quieren dejar a la gente aterrizada en esta tierra y a los bienes de este mundo, sin saber que Dios, la liberación que trae para usted y para mí es irnos. No está nuestro destino aquí, pero muchos fracasan porque está fuera de tiempo antes de ser tratado por Dios y entender cuál es el destino. Moisés todavía no entendía el destino, porque él todavía había sido por la opresión, por la aflicción, él fue echado a la deriva y terminó ¿en dónde? En Egipto. ¿Cuál era el proceso que posiblemente Moisés pensaba? Así como Dios me abrió la puerta y me subió, ¿qué puede hacer por un pueblo? Dios lo puede regresar, pero no sabía que Dios no lo quería regresar. Dios lo había levantado a Moisés solamente para que fuera esto, para que Egipto fuera un proceso. Egipto solamente fue un proceso de su juventud. Solamente fue un proceso de su juventud. Era por la vara y no por la espada que Dios había de liberar a su pueblo. Por eso, hermano, los creyentes debemos entender esto, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Antes de hacer algo por Dios, tenemos no que aprender a pelear, sino a someternos a Dios. Porque no es con vara, no era con espada, era con vara que Moisés había de sacar al pueblo. No iban a pelear contra Egipto, iban a caminar con el poder de Dios. Era por la mansedumbre que Moisés iba a tolerar al pueblo y no por su ira. Porque solamente Moisés mostró ahí a un hombre arrogante y que tal vez hizo cosas nobles, pero que utilizó sus mismas manos para ejercer justicia. Y él había de entender cómo había de ejercer justicia entre su pueblo, pero cómo, después de muchos años y mucho trato de Dios. Aquella grande obra de liberación tendría que efectuarse con vara y con mansedumbre. El llamado de Moisés sería más que libertar, porque Moisés no fue nada más llamado a libertar, fue llamado a pastorear un pueblo de corazón duro. Moisés ahí estaba listo para liderar, para guerrear, para pelear, pero no estaba listo para pastorear un pueblo duro. Imagínense, se presenta ante este israelita y el israelita se le pone al brinco. ¿Y qué pasó con Moisés? Le dio temor y salió huyendo. No estaba listo todavía para pastorear a ese pueblo que ese hombre reflejaba el corazón del pueblo que todavía no estaba listo para salir. De hecho, Moisés iba a pasar en el desierto 40 años de las vidas que yo digo más desdichadas que se puede imaginar al frente de un pueblo que era muy terrible, duro de corazón. Pero amó a Dios y amó a ese pueblo Moisés como nada, porque Dios había escogido a ese hombre y había forjado su corazón, pero todavía ese corazón no estaba listo en su juventud. Estuvo listo muchos años después. Esteban en el capítulo 7 de 25, el capítulo de Hechos, capítulo 7 de Hechos, versículo 25, nos habla acerca del fracaso de Moisés aquí. Y quiero que vea cómo lo aplica Esteban y entienda lo siguiente. Que para Esteban, Moisés aquí es tipo de Cristo.
Vea esta forma en la que lo explica Esteban a los israelitas. ¿Usted recuerda cuál era la condición en la que estaba Esteban en capítulo 7 del libro de los Hechos? Lo estaban acusando de predicar el evangelio y de anunciar a Cristo. Es decir, los israelitas, el pueblo de Dios, estaba rechazando ¿a quién? A Cristo. Y entonces Esteban, ¿por qué les menciona a Moisés? Porque así como el pueblo estaba rechazando a Cristo, así rechazaron a Moisés. Entonces dice Esteban, versículo 25, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Entonces Moisés sabía. Por eso le digo que Moisés sabía. Aquí dice Esteban que Moisés sabía. Moisés suponía, él suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él. Y esto lo utiliza para decir, Cristo vino a liberar a su pueblo. Pero ellos no lo comprendieron así. Y entonces utiliza esta escena y esto que Moisés hace y se lo aplica a Cristo. Porque aquí Moisés es un tipo de Cristo. Cristo a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron. Y por eso está Esteban diciendo, así pasó con Moisés. Y por eso el pueblo se quedó todavía. Todavía no salió porque el pueblo no estaba listo. Y por el otro lado Moisés tampoco. Pero aquí Esteban solamente está tomando ese corazón duro del pueblo, porque ese iba a ser el corazón duro en todo el tiempo, y es el corazón duro del pueblo de Israel y de muchos seres humanos. Que Cristo viene a liberarlos, pero que no le dan su lugar. Entonces, dos procesos, el proceso de la infancia, número 2, el proceso de la juventud. Yo le pregunto, ¿cuántos años cree que duró el proceso de la juventud de Moisés? ¿Cuánto cree? Dice, si va al Éxodo, capítulo 2, y ve el versículo 11. Un día, dice, un día, cuando ya Moisés era, ¿qué? Mayor de edad. Entonces, ¿cuántos años cree que tenía Moisés? Usted va a decir 18 años, porque para nosotros la mayoría de edad son 18 años. Pero vamos a ver lo que dice el libro de Hechos, capítulo 23, para que sepa cuál es la mayoría de los años para la Biblia. Muchos jovencitos piensan que a los 18 años ya vivieron todo. Así somos los seres humanos, porque de hecho cuando estamos así jovencitos pensamos que ya lo sabemos todo. Pero ¿qué dice Hechos 7:23? Cuando cumplió, ¿cuánto? 40 años. Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. ¿Cuántos años tenía Moisés? 40 años. Así que su proceso en Egipto de infancia, su proceso de instrucción en Egipto, ¿cuánto lo llevó? O sea, era un profesionista, era un hombre ya con experiencia, era un hombre ya preparado en Egipto, pero todavía no estaba listo. En la Biblia, estos hombres de Dios fueron tratados, el tiempo trató a estos hombres. 40 años. ¿Y sabe cuántos años más habían de pasar para que Moisés estuviera listo para sacar al pueblo de Israel de Egipto? 40 años. ¿Para usted qué significan 80 años? No, ya no puedo hacer nada. A los 80 años ya me retiré. Imagínense a los 80 años. Moisés sabía, quiere decir que desde los 40 años o desde su infancia sabía que Dios lo había escogido para liberar a su pueblo. Oiga, ya a los 70 años ya dijo, no, ya Dios no va a hacer eso conmigo. Yo a los 40 yo ya digo, bueno, ¿yo ya qué puedo hacer? Y uno se siente viejo. Pero apenas empieza el proceso de Dios. Moisés, ¿sabe a qué edad sacó al pueblo de Israel de Egipto? A los 80 años. ¿Sacaría usted a un pueblo de 1 millón de personas a los 80 años? Necesita usted primero un proceso de unos 40 años de joven y unos 40 años de madurez. Es decir,
Dios maduró a Moisés durante 40 años. Y entonces, ¿qué pasaron en esos siguientes 40 años? Fíjense, en estos pocos versículos se nos mencionaron 80 años. Aquí hay 80 años en estos cuantos versículos. Desde que Moisés es entregado a la hija del faraón hasta que Moisés es llamado por Dios en el capítulo 3. Aquí hay 80 años. ¿Qué pasan en los 40 años después de su mayoría de edad? Dios trata con Moisés. Dios trata con Moisés. ¿Qué aprendemos de eso? El siguiente principio. El proceso es transformar a un hombre de estado a un siervo de Dios. El proceso de los siguientes 40 años en la vida de Moisés fue convertir a un hombre de estado en un siervo de Dios. ¿Qué era Moisés? Un hombre de estado, era un hombre político, era un hombre de gobierno, era un hombre de autoridad, era un hombre capacitado, era un hombre instruido. Dice, poderoso en palabra y en obra, pero todavía no era un siervo de Dios. Mire, el mundo nos levanta, somos ingenieros, somos arquitectos, somos médicos, está bien, gloria a Dios, y lo vamos a reconocer, pero ser siervo de Dios nos lleva, ¿cuántos años obtener un título de esos? 5 a 10 años. Los médicos tienen que estudiar mucho. Pero ¿cuánto lleva bajarnos, hermano, de nuestro título? Un montón. Para convertirnos en siervos de Dios. Esto fue parte, hermano. También la preparación es parte. Yo no quiero decir que la gente que sirve a Dios no le sirvió lo que fue atrás. Fue un proceso, hermano. La infancia, la preparación, fueron procesos de Dios. Dios los utilizó por algo. Pero llega un momento en donde Dios tiene que trabajar en nosotros para poder ser un instrumento de bendición para su reino. Y yo espero, hermano, estar hablándole a corazones que Dios tarde o temprano use. Pronto o no tan pronto. No sabemos cuándo Dios a cada uno de ustedes los quiere usar de una manera diferente. No es que no sirvan hoy, usted sirve hoy, pero usted tiene que estar listo porque usted está en un proceso. Yo estoy en un proceso. ¿Por qué? Porque hoy hemos a lo mejor logrado mucho, pero no nos debemos quedar en los logros que hasta hoy tenemos, porque Dios a lo mejor está hoy tratándonos para algo que viene. Para algo que viene. Así que, ¿quién es Moisés ahora en Madián? Salió de Egipto y ¿a dónde terminó? En Madián. ¿A dónde terminó Moisés? ¿Qué había en Madián? Nada, hermano. ¿Qué había en Egipto? Todo. ¿Y a dónde lo mandó Dios? A la nada. A la nada. No le va a gustar esto, pero no tenga temor cuando Dios lo envía a la nada. Sí nos da miedo. Más cuando estamos acostumbrados a tenerlo todo. Todos, creo que todos, hermanos, definitivamente venimos a lo mejor de tener poco a tener mucho, a tener más. Y aquí que hemos visto riqueza, hermano, la verdad. Aquí tiene su carrito que allá no tendría. Aquí tiene aire acondicionado, allá no lo tendría. Aquí se va a restaurar, allá no. Y si lo llama a Dios de vuelta y se va usted voluntariamente, le aseguro que hay pocos que se regresan voluntariamente. Pero ¿y si se los lleva a Dios involuntariamente? ¿Está usted listo para ir? Debe saber que a lo mejor Dios lo tiene ahorita. Hermano, no me ha agarrado la migra, porque Dios tiene un proceso para usted. ¿Y si lo agarra la migra? ¿Será que Dios lo abandonó? No, es que tiene un proceso para usted. Y no es un proceso migratorio, es un proceso divino para cumplir un propósito en su vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para usted. Madián sería para Moisés un proceso. ¿Quién era Moisés en Madián? Era un príncipe importante en el desierto. En Egipto era un príncipe bien vestido, pero en Madián, ¿qué fue para las hijas de Jetro? Un egipcio. Un egipcio que nos ayudó. Se imagina un montón de muchachas
con un príncipe de Egipto ahí, que las defendió. Y se convirtió en un príncipe en el desierto, viviendo como extranjero y humildemente sirviendo como pastor de ovejas que no le pertenecían. Él tenía todo el conocimiento de la contabilidad, tenía todo el conocimiento de leyes, él tenía todo el conocimiento del mundo conocido aquel, pero ahí, ¿a qué Dios lo llamó? A las ovejas, y esas ovejas no eran de él, eran de su suegro. Ahí no era el líder, ¿quién era? Su suegro, Jetro. Todos necesitamos, para poder servir a Dios, hermano, aprender a ser siervos de Dios. Aquí, hermano, se sirve a Dios con humildad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y a veces nos han tenido que pasar un montón de cosas para aprender humildad. Ese es Madián para nosotros. Eso es Madián. Madián sería para Moisés su protección y su escuela para lo que vendría. Habituarle a las dificultades y a la pobreza. Moisés, yo no te llamé para que liberas a mi pueblo y lo dejes en Egipto, sino que lo saques de Egipto. Y lo que hay afuera de Egipto es nada. ¿Sabe que Dios llama a los siervos de Dios, a los pastores, ministros, no a llevar a su pueblo a la riqueza, sino al proceso? Por eso esa gente que solamente les habla de dinero y los quiere llevar a que ustedes se hagan ricos, esa gente lo único que quiere es tenerlos en Egipto y no pasarlos por un proceso. Es más, le tienen miedo al proceso. Es más, dicen que es una maldición el proceso. Y para Israel Dios tenía un proceso de disciplina. Pero sabe, Dios nos llama a ser siervos. Su iglesia es sierva de Cristo. Es amada de Cristo, pero también somos siervos de Cristo en este mundo. No pertenecemos a Egipto. La iglesia no ha sido llamada para quedarse en Egipto, sino para ser arrebatada, para servir a Dios. Y mientras tanto estamos en este mundo, tenemos que servir a Dios en el desierto. Moisés tenía que acostumbrarse a tener paciencia, tenía que aprender la compasión, la resistencia a la fatiga. Tendría que guiar a un pueblo durante el desierto cuando tenía más de 80 años. Más de 80 años. Necesitaba entereza de alma con el fin de graduarse en el difícil arte de cuidar rebaños de hombres y mujeres duros de corazón, más voluntariosos que las ovejas, que tienen la misma tendencia a extraviarse, porque las ovejas se extravían y un pastor tiene que ir a buscarlas. De igual manera Moisés tuvo que aprender esto, porque tarde o temprano el pueblo que iba a pastorear había de extraviarse. ¿Y dónde lo aprendió eso Moisés? No lo aprendió en Egipto, lo aprendió en Madián, ahí solito con las ovejas. Y entonces aquí aprendemos algo. Déjeme darle algunas lecciones. ¿Qué características tiene un siervo de Dios? Un siervo de Dios a la medida de Moisés. Pero mire, ¿qué tenía este hombre? No poseía nada. No tenía ni un 5 este hombre. No tenía nada, no poseía nada. No tenía casa. No poseía nada. Vivió como peregrino en la tierra. En Egipto tenía casa, tenía palacio, pero Dios lo sacó de Egipto ¿para qué? Para la nada. ¿Sí? Y la otra cosa es de que lo que recibe, lo recibe de Dios. Hasta su esposa fue regalo de Dios. Dios le dio una esposa. No fue una egipcia interesada, sino una mujer servicial y sencilla. Nada interesada. ¿Qué hizo de Moisés ese siervo de Dios? Que renunció a todo. ¿Qué hizo de Moisés un siervo de Dios? Que renunció a todo. No hay manera de ser un siervo de Dios a la manera de Moisés que renunciará a todo. Jesús fue un siervo de Dios por excelencia. No escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, ese sentir sea el mismo que hay en ustedes. Los discípulos dijeron, Jesús, hemos dejado todo. Ya tienen su recompensa.
No hay siervo, no hay siervo, no hay siervo de Dios. No hay en la Biblia siervo que no haya dejado todo para poder servir a Dios, hermano. Necesitamos dejarlo todo, renunciarlo todo. Imagínense lo que es perderlo todo así. Hoy soy el príncipe de Egipto y mañana estoy sentado en un pozo sin nada. Hoy tiene usted casa, tiene carro y el día de mañana va rumbo a su país. De un día para otro, hermano, las cosas pueden cambiar, pero el siervo de Dios renuncia a todo. Moisés se convertiría en el tipo de Cristo. Dice la Biblia que él llevó los vituperios de Cristo. Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés, ya adulto, ¿cuándo? Cuando ya era adulto, ya había pasado el proceso, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Es decir, ya más de los 40 años, a los 40 años. Prefirió ser maltratado. Esto aquí ya está hablando de después de 80 años, después de ese trato. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Era un siervo que ya no tenía todo, sino lo único que tenía era esperanza. En el futuro y en la recompensa miraba un Mesías futuro, miraba un propósito para un pueblo del cual le habían hablado sus padres. Y él prefirió eso y renunció a todo lo que tenía con tal de cumplir el propósito de Dios. ¿Y dónde vivió Moisés, hermano? ¿Dónde vivió sus últimos años de vida? En el desierto. ¿Y dónde los terminó, hermano? En el desierto. Nosotros también pasamos por procesos. Y entendamos lo siguiente. Quiero concluir con esto que tenemos que entender. Número 1. Dios tiene sus tiempos y hay procesos para nosotros. Dios tiene su tiempo y hay procesos para nosotros. Una vez que acabamos con un proceso, le tengo una buena noticia. Viene otro. Usted a lo mejor salió golpeado del primero, pero ya salió. Respire, disfrute, descanse, porque ahí viene otro. Así que no baje la guardia, hermano. Hasta que Dios nos llame a su presencia, estaremos en procesos. Pero, entienda esto, para nosotros los procesos nos transforman. Los procesos son la forma en la que Dios nos transforma. Lo hace usted de un médico a un siervo, lo hace de un doctor, de un ingeniero a un siervo. O sea, nos va a transformar la perspectiva para que no vean en nosotros a ese príncipe de Egipto, sino que vean al siervo que Dios ha llamado. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios y esos son los procesos. Los creyentes siempre estamos en transformación. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Los lugares y las circunstancias que esté pasando, usted véalas como procesos que demandan que seamos transformados. Ahora, escuche esto. No es lo mismo ser transformado que adaptarse. Mire, usted vino aquí a este país y yo le pregunto, ¿ha sido transformado o se ha adaptado? Lo común es que se adapte, pero eso no es el propósito de Dios, sino que usted sea transformado. Ese es el reto que tenemos. Toda la gente pasa por procesos también, hermano, todos, pero los creyentes tenemos una responsabilidad, permitir ser transformados. Si llegamos a este país, oiga, usted va a ver dinero. ¿Y sabe qué hace el dinero? Nos adapta. Hoy gana 10 y dice, wow, gano 10. Y vive feliz. Y después cuando gana 15, usted se adapta a los 15. Y no hace más, no sirve a Dios más. ¿Por qué? Porque se adapta. Así es la vida del hombre, así es el ser humano. Pero el Hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Dejar que Dios trabaje en sus procesos para que nos seamos transformados. Por eso a veces
Usted dice, bueno, es que a veces parece que voy para atrás. Es que está en un proceso, ¿para qué? Para que aprenda a fortalecerse. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a adaptarnos, pero lo que Dios quiere es que seamos transformados. Y a veces la única manera de transformarnos es que nos metan presión y nos metan fuego. Lo único que transforma el material es el fuego. Lo único que purifica las impurezas de los metales preciosos es el fuego. Tenemos que estar incómodos, hermano, porque he sido incomodado. El proceso de Dios es enseñarnos a vivir de modo que podamos servir a Dios en cualquier circunstancia. Si Dios te va a llamar, Dios te tiene que tratar, porque si vas a servir a Dios, estás dispuesto a que Dios te mande al Tíbet, donde hace mucho frío, aprender idiomas, y aprender a comer, porque aquí, ay no, yo no quiero comer eso, fuchi, ¿no? Porque así somos, tenemos que ser transformados del, ay, yo no quiero eso, a que Dios te llame al lugar en donde te van a dar cosas que de veras son, pero que te las vas a tener que comer. ¿Sí? Y con gratitud. ¿Sí? Y entonces es un trato, un proceso de Dios. Los tratos de Dios son para transformar a un hombre, una mujer que es así, a un hombre, una mujer que es un siervo de Dios. Y entonces, ¿qué puede producir eso? Yo sé que lo que le estoy diciendo le va a producir dos reacciones en usted, o tres. Ánimo, pero humanamente nos va a producir temor. Temor. ¿Qué nos produce en nosotros saber que Dios tiene un proceso para nosotros en el futuro? Temor. Por eso no queremos pensar en el proceso del futuro. Siempre queremos pensar en un futuro brillante. Y nos gusta que llegue un profeta y que nos diga, Dios te dice así, yo tengo para ti una puerta abierta. Porque hay de esos, y eso lo oigo mucho. Yo en este momento te abro una puerta, vas a cruzar, vas a caminar, conquista, agarra, Dios te ha dado tu familia, Dios te ha dado esto. Espérate, hermano, espérate. Bájate de ahí. Porque no es así. Eso nos gusta. Pero lo que está delante, hermano, da miedo. Lo que está más allá es lo que realmente es glorioso. Más allá está la misma faz de Jesucristo, pero de aquí está Jesucristo contigo caminando con una cruz. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Sí. Así que nos puede producir temor, o la otra cosa nos puede causar flojera. Decimos, ay no, qué flojera. Otro proceso. ¿Sabe? Muchos creyentes, o muchos creyentes cristianos son así, son perezosos, somos perezosos. Mejor no pensamos en el futuro, mejor, no Señor, a mí no me uses. Yo he escuchado gente, no, a mí no me vas a dar dones, Señor, me da miedo. No, a mí no me vas a llamar, Señor. Perezosos. Pero sabe, Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. La iglesia de vida en Cristo tiene que ser un instrumento de Dios y necesitamos pasar por procesos. Hemos pasado por procesos y necesitamos pasar por otros, pero debemos dejar a un lado el temor y la flojera, la pereza y dejar que Dios trabaje en cada uno de nosotros. Hermano, que Dios llame pastores de aquí, siervos de aquí, misioneros de aquí, que Dios los forje. Pero tenemos que pasar por procesos, todavía no estamos ahí. La Biblia dice que no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para preservación del alma. Y esto no es con puertas abiertas, es con puertas cerradas, a donde vas a tener que ir y tirarlas. ¿Sí? Porque es fácil que Dios te las abra. Y Dios se las abrió al pueblo de Israel. ¿No? ¿No salió de Egipto? Lo vamos a ver. ¿No salió de Egipto? Dios le abrió la puerta. Se las abrió, ¿verdad? Pero ¿qué se encontró en el camino? Una puerta cerrada y era el mar. Por eso te digo que eso de que tienes puertas abiertas. Sí, tienes puertas abiertas, pero te vas a encontrar mares bien cerrados, en donde vas a tener que ejercer fe. Porque sigues un propósito.
pero que no vas a poder hacerla si no eres tratado primero. Si tú no entiendes que el proceso de Dios te tiene que formar como hombre, como mujer de Dios. ¿Para qué? Para que vayas y te pares delante del mar y voltees y veas a los egipcios que vienen con ejércitos y le creas a Dios. Porque lo que viene delante es terrible. Otra cosa más, aún si has fracasado, mi hermano, quiero que sepas que Dios aún no ha terminado. Él tiene sus procesos y sus tiempos. Si has intentado algún día servir a Dios, no desmayes. Dios tiene un propósito para ti. Dios no ha terminado. Puede que tu tiempo sea hoy o puede que tu tiempo sea mañana. Pero cada uno de nosotros hemos estado en procesos. Y una cosa más, hermano, solamente escúchame este consejo. Para que su madurez cristiana no se vea estorbada, no se enamore de las cosas de este mundo. Es lo único que le pido aquí. Para que usted pueda seguir en el proceso de Dios, no se enamore de las cosas de este mundo. Ese fue el éxito de Moisés. Un ser humano como usted y como yo. Tuvo temor y por eso huyó. Un hombre ya preparado, pero ¿qué es lo que le permitió pasar el proceso de Dios? ¿Qué nos va a permitir pasar el proceso de Dios? El no enamorarnos de las cosas de este mundo. No persiga el sueño americano, hermano. Renuncie a él. Renuncie a él. De más que vemos cosas, hermano. Mire, el ser humano, nosotros como hispanos, le estoy hablando a hispanos, todavía miramos el sueño americano. Todavía estamos esperanzados a que un partido, a que un grupo, a que las decisiones de un gobierno nos favorezcan. Renuncia a eso y va a ser feliz. Y mejor busque que podamos vivir quieta y reposadamente y que vivamos con sabiduría. Necesitamos mirar las cosas desde el punto de vista del reino, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino está allá en el cielo. De que no estamos buscando riquezas en esta tierra, sino riquezas allá. Y que sepa que si hoy usted está en este país, es por un proceso de Dios y porque tiene Dios un propósito para usted. Y que si el día de mañana Dios lo manda a otro lado, es porque Dios tiene un proceso en ese lado. Así que hoy llénese de Dios, hoy sirva a Dios, hoy sea útil en el reino, prepárese porque después Dios tiene un propósito para su vida. No se acomode, mejor sea transformado por el poder del proceso de Dios en su vida.